Hola, buenas noches a todos. Hoy doy inicio junto a mi invitada de hoy, el Puente Álmico, y quiero que sepan que estoy muy feliz en poder hacer estos vivos, estos podcasts, donde vamos a conocer a los profesionales o a aquellas personas que son sensibles o que están fuera de todo lo que es la Matrix, de estar como ovejitas yendo al rebaño. Y me gustaría, bueno, después que cada uno vaya dando su devolución, ¿no? De qué les parece este proyecto. Tengo en mente entrevistar a muchas personas conocidas, maestros, gente que son, yo les diría, iluminados, ¿no? La persona que va a estar hoy conmigo, ya ustedes algunos la conocen, es Gabriela Calvo, es la numeróloga de Uruguay. Yo la conocí en el 2016 a través de un curso de tarot, y de ahí entablamos una amistad que hasta el día de hoy sigue intacta y cada vez más fuerte. Y ahí la estoy viendo a Gaby, así que yo la voy saludando. Hola a todos, Silvia, Mónica Suárez. A ver si Gaby recibe la invitación. A ver si va la invitación. A ver si se conecta, si podemos establecer el puente de almas. Ah, aquí está Gaby. Gaby, ¿Cómo qué andás, guapa, Clau? qué guapa, qué guapa que estás. ¿Cómo Gracias, andás? gracias. ¿Eh? Tengo que Qué estar lindo. guapa en el honor Sí, de tu invitación. qué Así que lindo. bueno, Sí, estaba acorde a la ocasión. buenísimo. Yo estaba haciendo una breve introducción y pensaba que nos conocimos en el 2016, cuando Sí, yo yo fui estaba a hacer dando en un curso Montevideo, contigo. los arcanos mayores del tarot. Y de ahí, bueno, seguimos en contacto por años. Y qué casualidad que era un año que vos para la numerología 2016 da 9, ¿no? Y este año Sí, es 9 y empezamos este camino para hacer de puentes álmicos y conocer un poco más quién está allá del otro lado o quién está haciendo trabajos espirituales, como diciendo, orientando, despertando conciencias, y de paso decirle a la gente que te puede encontrar más allá de tu cuenta de Instagram de Gaby Calvo. Vos tenés una página que se llama Numerología y Conciencia, donde exacto. ahí también la gente puede acceder a conocer mucho más sobre vos y también poder adquirir los cursos, que no hace falta tampoco estar presencial, sino que eso lo bajan de una plataforma, y Ujú. eso después ahí arreglarán con vos cómo es la manera de pago. Qué placer, Gaby. Vos sabés que siempre dije que quería preguntarte, porque tampoco hubo mucho tiempo para eso. Eh, la gente pregunta a veces, ¿por qué la numerología es el lenguaje que vos elegiste? Por qué elegiste como lenguaje? Yo sé que hay números que tienen, los colores tienen números, sé que también sos artista plástica, que pintás, dabas clases, incluso para los de Argentina en el canal de Utilísima. Así que hay una trayectoria detrás como profesora de pintura y de artes plásticas. Pero por qué elegiste el lenguaje de los números cuando podrías usar, no sé, otras expresiones? Bueno, primero, antes de responderte, quiero darte las gracias formalmente por la invitación, por tener el honor de ser tu primera invitada en este ciclo que estoy segura que augura éxito y aparte como lo estás planteando, ¿no?
porque el puente álmico habla de que vos querés conectar no solo con la profesión que nosotros podemos tener, sino también por qué llegamos a esa, a elegirla o quedarnos en ese lugar. Y esto es un poco la pregunta que me haces. Claro. Viste que todos venimos a hacer un camino evolutivo, lo sepamos o no, ¿bien? Sí. Y uno va teniendo el llamado a ir hacia determinado lugar. Lo que pasa que viste cómo es el universo, ¿no? Primero te susurra, después te habla y después te grita, ¿no? A ver si te... Y bueno, si con el grito no despertaste o no te avivaste, de pronto te da alguna sacudida. Y si no, después te terminas sacando de circulación, porque es como así, ¿no? Entonces, fíjate, yo mi camino personal en realidad empezó como en el 94, ¿bien? Lo que pasa que hasta el 2000 tuve que acomodar temas personales, temas emocionales, temas muy míos, ¿no? Y en el 2000 ahí ya entendí que yo estaba preparada como para empezar a incorporar información, a traer información a mí, porque intuitiva siempre fui y interesada en estos temas también. El tema es que no estaba preparada. Y empiezo una preparación intelectual, se puede decir, a partir del año 2000. Y tengo contacto con otras herramientas antes que con la numerología, con la cábala, con el Reiki, soy maestra de Reiki, con algunas otras tipos de terapia. Disciplinas, sí, Disciplinas, sí. Y también, bueno, también con el tarot y con los registros akáshicos, bueno, y te puedo nombrar unas cuantas, con la astrología también. El tema es que cuando yo me encuentro con la numerología, al principio es como que no le encontraba sentido. De pronto yo no estaba preparada para comprender ese lenguaje. Y en un momento, después de trabajar bastante con los registros akáshicos y bastante conmigo, un día me desperté ¿viste cuando vos decís, wow, es por acá? Y la numerología, a mí, por ejemplo, me conecta muchísimo. A mí los números me hablan, es como si fueran letras, ¿viste? Yo te puedo armar historias de ver y de hacer cálculos y vos lo sabés, pero también mi personalidad es analítica y es sintética. Tengo mucho Mercurio, ¿no? Tengo esa necesidad de comunicar, pero también, si vamos a mis arquetipos, fíjate que yo soy 12, 9, 18, arquetípicamente en mi conformación, y eso me lleva a la síntesis. Y lo que yo conecto con el número es justamente eso, esa capacidad de poder dar una información que es precisa, que es certera y que puede ser sintética. No te vas por las ramas y no necesitas hacer un capítulo. Yo igual lo hago, ¿no? Porque me gusta conversar y me explayo. Pero eso es por otra cosa. Pero el número te puede llevar a esa síntesis y a esa palabra clave que te está diciendo todo. Y así lo conozco. Claro, y se puede decir que en la numerología hay una cosa de predicción, hay una predicción cuando uno hace un informe numerológico. Bueno, yo no creo en lo predictivo como de predecir. Ahora, la realidad es que todos nosotros venimos con un plan. Bien, entonces lo que la numerología puede hacer es entrar en la información que nosotros tenemos codificada y de ahí podemos revisarla. Bien, podemos tener esa información. Ahora, como nosotros tenemos libre albedrío y estamos en una matrix dual, somos los que elegimos. Entonces, fíjate, mi numerología puede predecir que tengo habilidad para comunicar, pero de pronto tengo traumas que no me permiten hacerlo. Entonces, ¿puedo comunicar? No. Yo tuve mucho tiempo que me costaba que la voz me saliera.
aunque te cueste creerlo, ¿no? Entonces, Qué raro. qué raro, pero era así. Entonces, fíjate, como predecir de que porque tenés estos números vas a hacer así o ser así, no. Sí, porque tenés estos números, tenés la disponibilidad de tal cosa, tal cosa y tal cosa. Entonces, si vos haces lo que tenés que hacer para hacer tu proceso, podés conectar con esto. Bien, Ok, hay personas que de pronto se empeñan en ir por un camino y no tienen las habilidades para eso, tienen habilidades para otra cosa. Entonces la numerología para mí es muy interesante en el momento que nosotros queremos ver cómo viene nuestra programación, cómo se armó esa planificación, ese plan de existencia acá en la 3D. ¿Qué talentos tengo? Pero también tengo que entender que con esos talentos también tengo las sombras de esos talentos. Entonces, es mucho más fácil cuando nosotros comprendemos todo eso que si no lo comprendemos y bueno, después el universo nos va tirando de la oreja, ¿no? Entonces, desde claro. ese lugar es que es muy interesante. Además, fíjate, cuando vos abrís un registro o cuando vos haces una lectura de tarot, la información se concentra en un espacio temporal más corto. En cambio, cuando vos abrís una numerología, vos ves el plan completo de vida. Después tenés los tránsitos que te van indicando qué es lo que está pasando en determinados periodos de tiempo. Pero vos con los tránsitos trabajás en una carta que es vitalicia. Para los que saben astrología es lo mismo que tener una carta natal astrológica y tener la revolución solar, por ejemplo, o determinados tránsitos. La numerología trabaja igual. Ah, ah, bien. Y se podría decir que se puede ver lo que ese individuo o esa carta numerológica calla, oculta, o si es una persona superficial o si es profunda. ¿Vos La eso se carta en puede sí, ver? la carta en sí no calla y no oculta nada, porque cuando nosotros estamos haciendo cálculos, trabajando con el nombre de pila de la persona, con los apellidos y con la fecha, y algunas corrientes numerológicas también usan la hora de nacimiento, nada está en silencio. O mejor dicho, todo está en silencio y nada está callado. Todo se puede ver. Claro. Ujú. Bien, bien, bien. Pero, pero, por ejemplo, cuando uno pasa la edad cronológica, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estoy pasando por mis 63 años. Sí. Y yo por número de tarot sé que es una etapa que es 9, que está en vibración con el colectivo Del año 9. del año gregoriano, se le llama. Sí, sí, del Sí. año gregoriano, del año calendario, le digo yo. Que es un año que más allá de que vos a veces charlamos y tenemos horas de charla, que me viene ahorcando este año como que fuera un año crítico, ¿no? Yo digo que es como un año crítico este. Este año es Están con... crítico para todos, ¿no? Porque como es un año de cierre, de puesta a punto, de clausura, es como, se me hace tarde, ¿no? Es como Sí, cuando estamos para salir y dejamos las cosas para último momento y al final decimos, wow, me voy a apurar que se me hace tarde. Esa es la sensación que puede estar dando este año, porque como termina un ciclo de 9 y en el 2026 vamos a arrancar con un 10-1, empezamos con otro ciclo. Entonces, claro, cuando apremia el tiempo lineal, pero también cósmico, uno siente esa presión. Ahora, por supuesto que esto es como cuando dicen llueve sobre mojado, ¿no? De pronto el año 9 a algunas personas no les toca tanto. Les toca, pero no les es... El colectivo, al colectivo le va a tocar a todo, ¿bien? Pero no es lo mismo, por ejemplo, para mí, que tengo un factor en karma en 9,
Entonces está tocando directamente esa información que para una persona que tenga otra información. Entonces acá hablamos un poco de mirar qué es lo que está pasando en los tránsitos temporales, que son estos que hablamos, ¿no? En determinados años, en determinados tiempos, cómo, qué están, en dónde enfocan en la carta. Mira, yo pongo un ejemplo así cuando enseño. Vos imaginate que una carta es como si fuera una obra de teatro, ¿bien? Sí, Entonces, sí. en ese escenario tenemos un guión, ese es el guión de vida. Todos, ese guión va a estar actuado por determinados personajes. Vos imaginate que esos personajes son los números que nosotros tenemos en la carta. Una carta se arma con muchas ecuaciones y hay bastantes resultados, no tenemos un solo número, hay varios, ¿bien? Entonces, esos personajes se mueven en el escenario. Imagínate que los tránsitos son como el reflector. Entonces, tengo un tránsito en 9. Uy, prendo la luz y prendo la luz porque hay una disponibilidad en 9, ¿bien? ¿Y dónde está enfocando esa luz? En mi obra de teatro, en mi personaje 9. Lo ilumina, porque por empatía frecuencial va ahí, se dirige ahí. Entonces, ¿qué me pasa a mí con ese personaje? Es el personaje, por ejemplo, que yo tengo el factor de karma, que tengo que trabajar bastante. Entonces, si de pronto a mí me está iluminando un personaje que tengo de una manera más liviana, por ejemplo, de pronto me está iluminando un personaje que está hablando de mi profesión. Y yo en este momento estoy conectada con mi propósito. Entonces, cuando esa luz se prenda iluminando el reflector que tiene que ver con mi propósito, que es mi profesión, que eso por suerte va a ser cuando cumpla años en septiembre, entonces ese año para mí, después de mi cumpleaños, que va a tener una parte del año 9 y una parte del año 2026-1, ese reflector se va a prender iluminando ese sector para mí. Y yo no tengo conflicto con ese sector. Entonces, como no tengo conflicto con ese sector, esa luz va a estar iluminando un lugar que me va a ser placentero transitar. Bien, sí, sí, Hoy sí. no tengo conflicto con ese sector, porque te acordás que hablamos que a mí me costaba hablar. ¿Por qué? Porque cuando miro mi carta, mi vulnerabilidad también está en esa frecuencia. Entonces yo tuve que entender cuál es mi vulnerabilidad para poder trabajar en ella y para llevarla a la luz. A veces tenemos la idea de que los números, sumo la fecha, soy tal número y esto es lo que soy. Y está lejos de eso una carta numerológica. Es bastante más complejo, vos lo Es sabes. mucho más... Sí, sí, claro, claro. Me río porque pone ahí Feliciano Saldívar, el mundo está totalmente loco. Y sí, la verdad que sí. Referido a lo que son el camino que recorre una carta numerológica, ¿cuáles Mm. serían para vos los números que son de subida o que son de bajada, ¿no? Que son de estabilidad, de descenso. Cuando uno dice, bueno, está bien, este año en el colectivo es un año de madurez, ¿no? Porque siempre el 9 lo asocio con lo madurativo. Exacto, Y el exacto. 1 va a empezar un año 10, un año caótico, un año de crisis o un año 1, como quiera llamarlo. Pero es como una traspolación, ¿no? Así como el bebé está 9 meses en la panza, en el Mm. 10.º mes sale y pasamos de ser anfibios a ser terráqueos, ¿no? Y hay que respirar aire. Así que, ¿cuáles serían para vos esos números cuando uno dice, tengo que pasar por un año 6 o tengo que pasar por un año 2? ¿Qué sentís vos o qué te informa ese Bueno, número? para mí todos los números son perfectos y están cuando tienen que estar y como tienen que estar. Después hay que ver cuál es la cualidad que ese número está dando. Los números cuando se leen
desde dos aspectos. Primero, dos aspectos, luz y sombra de la frecuencia. Pero además nosotros podemos leer el número por cantidad y por cualidad. Entonces, no te podría decir que un número es malo o que un número es bueno. Vuelvo a la respuesta anterior. ¿Qué pasa conmigo con ese número? Si esto es como decir, me encantan las frutillas, pero soy alérgica. Entonces, me encantan las frutillas, pero como soy alérgica, bueno, no es mi caso, pero es un ejemplo. Pero como soy alérgica, tengo que tener cuidado. Ahora, de pronto, yo tengo que tener cuidado con la frutilla porque soy alérgica y vos te podés comer medio kilo con crema chantilly y no te pasa nada. ¿Es mala la frutilla? No, la frutilla es simplemente eso que es, cómo se conecta con nosotros. Ahora, por supuesto, los números tienen diferentes cualidades. Hay números que son más de contracción y hay números que son de expansión. Los números se conectan con los elementos. Entonces, por ejemplo, los números impares tienen que ver con esos procesos expansivos, porque conectan con el fuego y conectan con el aire. Ahora, los números pares tienen que ver con procesos introspectivos, con procesos de reflexión. ¿Por qué? Porque conectan con el agua, que es un emocional, y con la tierra. Entonces, sí, en esas cualidades de ver el número, uno puede ver muchas cosas, pero siempre hay que tener en cuenta qué me pasa a mí con ese número, qué te pasa a vos o qué le pasa a cualquiera, ¿no? Con ese número que está disponible en determinado momento, ya sea vitalicio o ya sea en un momento determinado. También hay que ver, hay tránsitos que tienen que ver con el nombre. Entonces, cuando nosotros hacemos tránsitos por nombre, hay puntos de inflexión. Uno puede ir mirando en una carta qué es lo que pudo haber pasado en la vida de la persona. Eso se constata conversando con la persona, y por esas experiencias significativas que la persona tuvo y que ya conoce, cuando miramos para adelante en una proyección a futuro, podemos ver también si la información se repite, ¿no? Decirle a la persona, bueno, en tal periodo de tiempo se va a repetir situaciones parecidas a las que viviste en este pasado, en este periodo de tiempo. Entonces, es adivinatorio, no, para nada, pero la persona puede estar prevenida. La persona puede decir, wow, el pronóstico dijo que va a llover, voy a salir con el paraguas, por ejemplo. Ahí pregunta Feliciano Saldívar si el eneagrama también tiene como esa misma función, y también decía si hay una comparatividad con el tarot, ¿no? Claro, sí, los números impares son los números positivos, por así decirlo, de empuje, y los números pares son, sí, claro, son receptivos. Yo Pero no puedo hablar de eneagrama porque no conozco de esta disciplina. sí, yo tampoco. Lo que conozco es solamente porque me interesa, me gusta y me informo, y hasta Sí. donde sé hay similitud con algunos números, pero no es idéntico. Los 9 números del eneagrama no corresponden linealmente a las 9 frecuencias numerológicas. Hasta ahí puedo hablar porque no sé más como para expandirme en ese tema. Vos sabés que mi amiga Norma, que es médica, pero también es maestra de Reiki, ella me hizo el eneagrama, pero está basado en preguntas, creo. Exacto, Ya me dio exacto. como una lista, como 2 o 3 páginas de Word, donde yo tenía que responder preguntas, y eso después ella me dio sí, y en realidad yo lo que veía es que los números eran bastante parecidos a los que son mi número de, lo que se dice número de alma, de Tu karma y de código. propósito, claro, llegamos a lo mismo, pero lo hacen desde otro lugar, lo hacen desde preguntas, Lo creo, hacen muy, desde otro muy, lugar. La numerología es una ciencia. Nosotros trabajamos con ecuaciones, se hacen cálculos, se tienen resultados, y esos resultados se pueden trabajar en doble dígito con una
respuesta arquetípica, o en dígitos simples, que eso del 1 al 9, que eso tiene más que ver con la numerología pitagórica. A mí me gusta mucho trabajar con la numerología arquetípica. Si bien uso la pitagórica, me parece que la arquetípica da una profundidad en cuanto a la interpretación que ayuda a trabajar desde un lugar un poco más psicológico y un poco más vivencial con la persona. Claro. Sí, se parece mucho a lo que es, en la Cábala se ve eso, ¿no? Los 9 números, la numerología en base 9, pero ¿qué pasa? Esa numerología en base 9 después se conecta con las 22 letras que son cada creación, o esas 22 creaciones o arquetipos que, como dijo Jung, forman la manera de cómo llegás a esa energía que venía de las esferas del árbol de la vida, que es Binah, Rosmar y todo eso. Claro, Pero sí, sí, claro, claro, porque sí, sé toda la que, vida. A mí, por ejemplo, me impresionó, y esto invito a la gente a que de pronto te siga, no solamente en tu cuenta de numerología y conciencia.com, sino también en tu canal de YouTube. Gaby tiene un gracias. canal de YouTube y donde hablas al comienzo de esa presentación donde estuvimos varios, El año Francisco, pasado, Silvi, en el Congreso del claro, 888, claro, que se hizo lo de el número es el eh, origen. el número es el origen. A mí me rompió la cabeza cuando hablaste que los números es como que tienen tres partes, como que Claro, están, tienen tres niveles. Tienen tres bueno, niveles. Lo que pasa es que los números, contanos eso. el tema es que, como es arriba, es abajo, ¿no? Las leyes cósmicas, las leyes cósmicas, las leyes universales funcionan para todo. Y el número también tiene sus planos de existencia. Y el número es el origen. Si no estuviera, todos estudiamos todo, pero todo tiene una base de números. Todo se codifica en números, desde Sí, la sí. cuenta del supermercado hasta, no sé, el planeta X en tantos grados de la casa tal, en el signo tal. Entonces, a mí que tengo mucha conexión con los números, aparte vos sabés que hace muchos años que lo hago y a veces tengo que parar mi cabeza porque digo, no, no, no puede ser. Y no sabés la locura que me da cuando a mí, cuando me inspiro para hacer una decodificación como hoy con el Día del Amigo, o ayer, o antes de ayer que hice una de acá Ah, de nuestra fecha patria. Claro, yo empiezo a codificar y necesito media hora para explicar todo lo que sale cuando uno va conectando y después lo tengo que resumir a 50 segundos y me viene una crisis, ¿viste? Para explicarlo. Pero bueno, porque es- el lenguaje de la numerología es un lenguaje. Entonces, es como estudiar un idioma. Es igual. sí, bueno, mi papá decía que todos tenemos alto, ancho y densidad, todo es tridimensional. Y después me Ujú. hablaba de esto de que la música es matemática. Y yo le decía, pero de qué hablas? Y Exacto. ahora a los 63 años empezó Y a el color recoger el guante, ¿no? Como Y el se color dice. es Sí, frecuencia. Y además, cuando vos vas a comprar un color, no todos los sí, rojos son iguales. ¿Y cómo los identificás? Y bueno, comprás el 234 o el 238, sí, la ¿no? tintura del pelo, claro. Todo, 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 todo. Sí, 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 sí. Y cómo es, cómo es esto de que, para los que no vieron ese congreso, que igual los invitamos a que lo vean, pero Ujú. brevemente, esos tres planos que tiene un número, por ejemplo, ¿qué información da Bueno, hay números, específicamente? bueno, podemos conectar los tres planos, por ejemplo, en septenios. Entonces, el primer septenio conecta con la parte física, ¿no? Con el plano de la materia. El segundo septenio conecta a nivel mental emocional. Y el tercer septenio conecta a nivel espiritual. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, por ejemplo, que tenemos 7
¿no? De 7 al 14 y de 14 al 21. Eso puede ser una clasificación. Después nosotros, si estamos trabajando con letras, vamos a tener, ahí en vez de dividir en septenios, vamos a dividir en novenos, ¿no? En novenas. Entonces tenemos primero del 1 al 9, primera línea, la conexión más con la materia. La segunda línea, la conexión con el mental emocional. Tercera línea, conexión con el espiritual. Entonces acá, esto es interesante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si yo tengo una letra A, la letra A vale 1, es la primera del abecedario. Sí. Voy hasta la 9 y cuando llego a la J me queda en el cuadro abajo de la A. Y la J es la letra 10 y también vale 1, pero es un 10. Y después tengo la S, que es un 19, que vale 10, que vale 1. Entonces, yo puedo decir que la A, la J y la S valen 1, pero no tienen la misma cualidad del 1. Tienen cualidades diferentes. Entonces, Claro. cuando vos estás leyendo números, todo eso hay que percibirlo. No es lo mismo una persona que se llama Álvaro que una persona que se llama José que una persona que se llama Sandra, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Porque si la impronta del nombre, la impronta principal del nombre, o rápidamente la podemos ver en la inicial, esas iniciales tienen la misma frecuencia en 1, pero por su posición y por la conformación que tienen una frecuencia distinta. Entonces, yo sé que esto queda muy en el aire si no sabes numerología, es como chino mandarín. Si sabes numerología pitagórica, de pronto a veces se enseña, a veces no, pero bueno, es para entender que hay matices también dentro de los números, y los matices al número de reducción final se lo da la composición. Si vos tenés una ensalada de frutas, no va a ser igual la que tiene 1, 3 y 5 que la que tiene 1, 4 y 8, por ejemplo. No es lo mismo manzana, pera y banana que kiwi, naranja y frutilla. Una va a ser más ácida y la otra va a ser más dulce. Y bueno, entonces, cuando tenés esa sensibilidad para poder captar el lenguaje que el número tiene, ya al ver las combinaciones, vos ya sabés por dónde va. Entonces, cuando vos estás dando una información, generalmente puede ser bastante certera, y la persona dice, ¿y cómo sabes eso? Y está escrito. Claro, entiendo que hay que tener como práctica y también la sensibilidad para poder llegar a ese nivel de profundidad de verlo, ¿no? Bueno, vos sabés cómo es porque has tomado unos talleres conmigo y ya sabés cómo se trabaja. Una pregunta que me surge ahora es decirte, ¿qué pasa con la gente que de pronto, muy común acá en Argentina, que han sido hijos expropiados y que los anotan después o que les cambian el nombre? ¿Hay alguna manera de codificar eso? ¿Se decodifica? Mira, ¿Qué herramientas necesitas, por ejemplo? Pues, no es yo lo te mismo voy a llamarse Aldo que después se llame Adrián, ¿viste? No Claro, sé. claro. Yo te voy a decir cómo trabajo yo. Siempre, si nosotros podemos tener la información del linaje, la información de la sangre, bueno, esa es la codificación, la primera codificación. Bien. Ahora, si después te adoptan, te cambian el nombre o de pronto no tenés tu primera codificación, la que tenés es la que te está informando. Entonces, si por ejemplo una persona tiene una información, sabe que no es la información de nacimiento, pero no conoce la información de nacimiento, bueno, tenemos que quedarnos con lo que tenemos. Ahora, hay que entender que ahí
hay un corte con el linaje, hay un corte con la programación familiar, porque no tenemos conexión con esas ramas. Entonces, bueno, ahí se pueden ir, las personas pueden hacer otras herramientas, ¿no? Pueden hacer regresiones, pueden ir a constelaciones, bueno, digo, por averiguar se puede averiguar, pero desde la numerología yo lo trabajo así, porque si no hay datos no los puedo inventar. Ahora, tengo que saber que sí hubo un corte. Bien, cuando la persona me dice nombre completo, fecha de nacimiento, yo trabajo con nombre completo, es apellido paterno y materno si existen los dos. Bien, hay personas que tienen un apellido solo, pero no es porque en el documento no figura, es porque no lo conocen. Bien, porque por ejemplo, vos en tu documento tenés, en Argentina ponen solo el apellido del padre. En Brasil ponen solo el de la madre, ¿bien? Acá en Uruguay creo que ponen los dos, me parece, no me acuerdo. Pero el tema es que no es que el apellido de la madre está ausente porque no se conoce, es porque formalmente no se pone en el documento. Antiguamente, y todavía la numerología pitagórica y algunas ramas numerológicas trabajan con esa concepción, primer nombre, apellido paterno. Y está bien si quieren ir por esa línea. A mí eso me resulta incompleto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un linaje y tenemos herencia compartida. Y de ese, y si, en caso de que que hubiera un apellido que no tiene existencia, también me está dando una información ese apellido. No lo conozco. Hay un secreto, hay una información en silencio, hay algo oculto ahí. Y vino a ser sustituido de pronto por el apellido de adopción. También conozco gente que fue adoptada y tiene su nombre como lo anotaron en el día que nació y no le dieron los nombres de adopción, por ejemplo. Son todos Pues casos viste, particulares que hay que viste que estudiarlos uno a uno. Henry Corbera habla de la importancia que tiene en el árbol todo lo que es el linaje materno, ¿no? La abuela Totalmente. materna, mucho más fuerte que la energía del padre, mucho Claro, más fuerte. claro, Cuando porque yo empecé a hacer biodecodificación, saltó. toda la programación se transmite por la madre. Ujú. Por eso incluso para cuando se hacen los testamentos y todo eso, o sea, en el caso de que yo, como no tengo hijos, mi hermana y mis sobrinas serían las que heredarían. Es así, ¿no? O sea, va todo por la rama materna, va todo Sí, por el sí, linaje va femenino. todo por el linaje femenino. Lo que pasa que Siempre. ahí es donde es como había un dicho que decía, eh, los hijos de mis hijas, mis nietos son, los hijos de mis hijos serán o no, ¿no? ¿Te acordás de ese dicho popular? Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, con esto de que, fíjate que cuando mi mamá estaba en el vientre de mi abuela, ya tenía formados los óvulos Ujú. que uno se iba a usar para mi gestación. Entonces eso viene, no hay Sí, como sí, sí. negarlo. Entonces fíjate, hoy en día que se abrió tanto la información y que se tiene todo este conocimiento, sería muy incompleto hacer un trabajo de carta sin el apellido de la madre. Vuelvo a repetir, si no existe, no existe, pero sabiéndolo es imprescindible. Claro, claro, claro. Sí, sí. Gaby, contanos, no te quiero robar tanto tiempo, No, yo no pero tengo contanos apuro. de los cursos que estás planeando dar o que estás dando o que, más allá de las masterclass que están fantásticas los días 9, que invito a la gente a que se anoten porque no tenés que estar sabiendo nada previo porque las masterclass de Gaby son como empezar desde cero con un enfoque distinto. La última que hubo en julio fue sobre Ikigai, que me encantó y
me resonó y me trastocó las neuronas. Este, ¿qué cursos estás dando ahora? ¿O qué se viene? Mira, yo tengo una formación profesional completa, que es de 8 9 módulos, es un año, ¿bien? Ahora, esa formación tiene la mitad grabada. Esa formación está dividida en tres partes. La parte básico, avanzado y plus le llamo yo. El básico es un curso que se llama ABC, que es de 8 clases y una mentoría, que es, desde mi punto de vista, bueno, por supuesto el programa está armado desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista es lo que hay que saber básico para poder avanzar dentro de lo que es el campo de la numerología, ¿bien? Entonces, lo básico se llama ABC. Después, si la persona quiere profundizar, están los módulos 2 y 3. Uno es para aprender a calcular toda la programación, o sea, lo que te dije, ¿no? La obra de teatro y sus actores. Y después el tercero es transgeneracional. Ahí ya no es mirar la carta de la persona, sino es ver la carta de la persona insertada en el clan. Bien, ahí Ajá, ya, ese es ajá, el transgeneracional. Contigo le hicimos, creo, esa carta, me sí, parece. sí, 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 Y sí. después, a lo que le llamo plus, son enfoques numerológicos que ya están vinculados. Uno a la astrología, numerología, astronumerología y tarot. El otro es numerología tántrica y el otro es, bueno, no me lo acuerdo ahora, pero el ¿Qué es la sello. numerología tántrica? La ¿Qué viene a ser numerología, la numerología tántrica es la numerología de origen hindú, que Ajá, se trabaja de otra forma y tiene una base 12 porque está vinculada a los aspectos planetarios, a los planetas y a las energías planetarias. Entonces trabaja con 12 figuras, trabaja con 10 figuras, pero la lleva hasta 12. Es muy interesante de ver, pero mira, aporta. claro. Sí, sí, sí. Este, mm, bueno, ya ahora cuando cerramos este vivo, yo voy, si vos me permitís, voy a poner tu página de internet y tu canal de Bueno, YouTube para que vos lo puedas. Sí. vamos a decirles que yo desarrollé una técnica de estudio que se llama el sello natal, que está en forma gratuita en mi página. Entonces, cuando abren la página web, aparece el sello natal, entonces ahí sí, bueno, ahí pueden sacarlo y seguir navegando por la página o pueden entrar al sello. El sello tiene, ustedes tienen que poner nombre completo, fecha de nacimiento y va a aparecer un sello que es en colores. El sello está armado frecuencialmente, entonces los colores responden a las frecuencias numéricas del cálculo del sello. Cada uno de nosotros tiene una impronta sensorial, una impronta visual, una impronta en colores de sus frecuencias. Entonces, una vez que está calculado, gratuitamente pueden descargar el sello para meditar en él, trabajar con él, visualizarlo y también de alguna manera armonizar las frecuencias energéticas en uno a través de esa contemplación y pueden descargar un informe que no es como una consulta, pero está bastante completo. Entonces las personas que quieran pueden ir a la página y tienen ese regalo dentro de la página. Lo hice con mucho cariño, estuve mucho tiempo desarrollándolo. Mi hijo Juan, que es ingeniero, me hizo toda la parte técnica para que pasarle todo, para que pudiera salir así los cálculos poniendo, bueno, Sí, ahí me sí, entienden. Ahí me entienden. Entonces, bueno, aproveche. claro, sí, No sí, es sí. igual que una consulta.
pero es una Está, linda herramienta de autoconocimiento el sello natal. buenísimo, Lo buenísimo. pueden descargar y tener en el teléfono. Y bueno, y cuando necesiten como conectarse, mirarlo, porque la observación hace que las frecuencias de color sintonicen con nuestras frecuencias. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, Gaby, yo te agradezco un montón que hayas establecido este puente conmigo. Esto va a quedar grabado, va a pasar a mi canal de YouTube y vos también lo podés pasar a tu canal de YouTube. Sí, sí. Va a quedar en tu YouTube, en tu Instagram también, se va a promocionar en Facebook. Y Yo estaba bueno, nerviosa, Claudio, porque yo digo, wow, vos viste que estabas nerviosa, yo sí, estaba como loco. yo estaba nerviosa. Mirá, me agarré un Ágata hidrolítica, pues digo, para conectar, para tranquilizarme y para conectar con ese espacio más sensible, más femenino, porque claro, yo estoy acostumbrada como a dirigir y acá tenía que, Sí, sí. pensé que de pronto me ibas a hacer preguntas como más, como que ibas a ir más por un lado más personal, entonces dije, bueno, me voy a preparar. No, bueno, en realidad lo que yo quiero es que la gente conozca a cada persona, que incluso esto no quita que en El algún humano. momento haga, sí, pero que hagamos como hacíamos el intercambio donde tocábamos un tema o se hablaba, no sé, los números en las deidades egipcias o hablábamos de, no sé, de el número que se les llama el número de alma, que para mí vendría a ser como la virtud cardinal, se le decía en el Exacto. antiguo Egipto, la virtud Mm. cardinal que siempre está fija, como por ejemplo en tu caso que es un 12, todos tus 12 van a ser, el 12 de agosto, vos pasás para una vibración 2911, por El ejemplo. 12 de septiembre. No, no, no. El 12 del mes 8 va a Sí. ser un 20 Mm. más el año que da 9 da 2911. Vos en tu nuevo cumpleaños vas a pasar por una vibración 12. Eso es Mm. lo que se llama. Y la virtud cardinal que te lleva para el número 11 es, como decirte, en el mes de agosto vos vas a poner la carta de la fuerza. El 11 representa la letra Jaf, que es la fuerza de las manos, y Mm. tiene que ver con todo esto de planificar de acá en adelante tus nuevas estrategias para el nuevo año, qué sé yo, porque el 11 tiene que haber una lucha con lo que piensan los demás, el ego y todo eso. Bueno, Hay, numerológicamente el tránsito empieza en el momento del cumpleaños. Entonces, claro, numerológicamente mi tránsito va a empezar el 12 de septiembre, bien, y yo voy a entrar en un año 3 este año, que como te sí, decía, además de coincidir con la frecuencia 33, que es mi frecuencia profesional, también es mi sendero natal, que es 39-12-3. Entonces, bueno, sí, ahí es cuando uno puede empezar a mirar y a revisar qué es lo que se está activando, ¿no? Para dónde está dirigida, los números que están enfocando, qué están diciendo, qué nos están hablando. Entonces, sí, sí, sí. Ahí me estaban preguntando cómo es el nombre de la página, puse numerología y conciencia todo junto, punto com. punto com. Muchas Ahí gracias. van a poder, ahí vamos a poder Y en sacar cada uno su acá en la sello. cuenta de Instagram hay mucha información también. Claro, sí, sí, sigan la cuenta de Gaby Calvo. Y bueno, te agradezco un montón este tiempo. Sí, Ha a mí sido muy gentil. me gustaría decirles a las personas que este lenguaje del número ya está disponible, porque ya estamos vibrando en frecuencias y ya estamos cambiando de frecuencia y al cambiar de frecuencia nosotros estamos con la capacidad de sintonizar con el número. Por eso las personas están viendo
el 1111, se despiertan a determinada hora, compran algo y es un número, ay, justo, mirá, compré esto y es el día de mi cumpleaños, o, mirá, la cuenta esta es justo el número de la puerta donde vivo. Eso no es casualidad. Eso quiere decir que ya estamos preparados para entender el lenguaje del número. Bien, entonces, a las personas que les esté pasando, aprovechen y aprendan también a leer las frecuencias numéricas, porque Claro. Sí, se sí, van a sí. necesitar mucho en breve. Mira, yo estaba escuchando esto que con este cambio energético que vamos a pasar de la 3D a la quinta D, Mm, dice que todos aquellos que son reikistas, esto ya hace rato, incluso lo dice Claudio Márquez, cuando uno toma el curso, el primer nivel de Reiki, está mm. diciendo que va a ser muy necesario, va a ir pasando, la humanidad va a pasar a quinta dimensión, pero hay gente que se va a quedar en la tercera y ahí es donde va a estar el trabajo que tenemos que hacer tarotistas, numerólogos, astrólogos, reikistas, sanadores. Somos los últimos que vamos a pasar. Somos Lo que los pasa es que últimos. somos, Tenemos que sacar a la gente de tanto miedo, de tanta locura. Aparte hay mucha información falsa. a mí me Este, parece que todas las personas eh, podemos ser, todos los que hacemos este tipo de cosas, desde el psicólogo hasta el médico, ¿no? Todas las personas que están en una profesión, en una vocación de servicio, estamos de puentes, ¿bien? claro, Ahora, los puentes se tienden para que las personas los crucen. Entonces también es importante entender que yo puedo tender la mano, pero no te puedo cinchar y traerte. El esfuerzo para salir del lugar en el que estás y pasar al otro lugar, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Por eso hay que estar atento a las señales, sí, 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 sí. porque el Sí. universo también ya está con poca paciencia, ya no está teniendo ganas de avisar tanto. Claro, lo que pasa es que vos fíjate que en la antigüedad cada fenómeno en el cielo, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto en los libros de historia cuando vieron en el cielo el cometa Halley, ¿no? Que fue en 1911, 1910. Después volvió en el 1986, pero quiero decir, en el 1910 generó muchos suicidios, ¿viste? Mucha locura en la gente y la gente es como que ahora tiene como esos temores, esos miedos a lo que sea temblores de tierra. Bueno, ¿quién no le va a tener miedo a eso? Pero me refiero a que son cosas que hay que entender de que la tierra es un ser vivo y que se mueve y que cambia y que, bueno, pero para eso vamos a estar nosotros que Es tenemos toda esa fácil, información. es fácil decirlo y de pronto Sí, no es tan fácil vivirlo, pero cuando entendemos que cada uno de nosotros está donde tiene que estar, te relajas un poco, claro, porque tenemos esa limitación, ¿no? Esa conciencia limitada de controlar. No podemos controlar nada, no podemos controlar nada y todo es como tiene que ser. Entonces, las cosas, cuando las podés entender desde ese lugar, sé por experiencia personal, ¿no? No es fácil, pero no es imposible. no, no, claro, claro, sí, sí. Cada uno Uno va a hacer que, su trabajo de la forma que tenga que irlo haciendo para evolucionar en conciencia. Entonces, por eso digo que me parece importante que todos sepamos que somos los que tenemos que actuar la obra. Vos me podés venir a decir algo, yo lo puedo tomar o no tomar, pero soy yo la que lo tengo que poner en práctica para que me funcione. No hay que adoctrinar o no hay que andar diciendo hacelo así o hacelo asá o hacelo asá. no, Y no, repito, las personas que estamos en lugares
de servir, ¿no? Que estamos listos para, desde lo que hacemos, poder ayudar, porque también yo hago cosas que ayudan a determinadas personas, vos haces cosas que ayudan a otras determinadas personas. Tampoco podemos estar todólogos para ayudar a todos, ¿no? Entonces, yo estoy especializada en esto y sé que va a venir a mí la persona que esté preparada para sintonizar conmigo y para entender mi lenguaje y para preguntarme lo que necesita saber y que mi respuesta le llegue. Entonces, Claro. cuando nosotros nos sintonizamos con eso, estamos, creo yo, mejor, y también cuando nosotros estamos mejor, expandimos un campo de seguridad, ¿no? No Claro. es mejor y peor, son conceptos de la 3D, pero llamémosle en una frecuencia adecuada, en una frecuencia de armonía, en una frecuencia de equilibrio. Entonces, si yo estoy en una frecuencia de armonía y de equilibrio, irradio eso. Por supuesto, soy humana y paso de la frecuencia de armonía y equilibrio a la frecuencia tóxica también, ¿no? Porque en esta 3D las vivimos las dos. Pero bueno, siendo conscientes, podemos darnos cuenta cuando entramos en esa frecuencia tóxica y decir, bueno, a ver, salgo de ahí. Sí, Atender el totalmente. cuerpo. Yo cuando entro en esa frecuencia, a veces estoy distraída, pero mi cuerpo me avisa enseguida porque me ataco de la lumbalgia. Entonces, cuando me tira la lumbalgia, dije, Gabriela, te fuiste del estado. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Ah, Saluditos, Juan. Ahí está tu hijo aplaudiendo. qué bueno. Bueno, Gaby, un Claudio, placer. gracias. Me Siempre, encantó no, esta propuesta gracias a vos. que tenés Gracias a vos para y divulgar por ser y la que bueno, me sigue. y el Sí, honor de sí, estar sí. acá en el primer programa tuyo. Una Sí, y bendición. gracias a toda la gente que también se conectó, que tenemos una Sí, audiencia importante en linda. este momento. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, así que síganos en las cuentas, sigan a Gaby, entren a numerologiayconciencia.com, véanla en el canal. Les recomiendo totalmente que vean el el portal Congreso, 88, el congreso el ese de Congreso. números 888, que Por lo tiene menos mucha mi ponencia. información. Sí, sí, tu ponencia es maravillosa, pero también la que me pareció hipnótica y espero que acceda es Francisco Stiglitz, si Sí, sí, Francisco también. lo quiero traer acá Bueno, al puente. tenemos un podcast con Francisco, hay Sí, 10 el círculo episodios, mágico. El El Círculo círculo. Mágico. Sí, Sí. sí, sí, muy lindo también. Sí, sí. Bueno, gente querida, gracias por la audiencia. Les Les mando mando un un beso. beso. Gracias, Gaby. Gracias Siempre a vos, genial. Claudio. Nos Un vemos. placer, Chao, como chao, chao, siempre. chao. Chao, Chau, chao, chau. amores. Chao, chao. Chao.